En representación de la Comisión Administrativa del Coloquio, y pues creo que hablamos en representación de todos los que conformamos parte de lo que es la organización y representación del Coloquio, al decir que ha sido un honor poder ser parte de ese proceso, así como una gran alegría poder retomar lo que es el desenvolvimiento de esas actividades de forma presencial. Sobre todo si es que se considera que lo que ha virtualizado a las ediciones del Coloquio ha sido también lo que ha conllevado la expresión de las más profundas crisis. En efecto, cuando nos referimos a la pandemia del COVID-19, esa ha demostrado los que son los problemas a nivel institucional, sanitario, así como representativo, político, económico y en las esferas públicas y privadas. Ello trae a colación otros problemas actuales, como son los ambientales, de género, en los servicios de salud integral y mental, en la atención de las grandes olas migratorias, en la base de los países neoliberalistas, así como funcionan los mercados, las lógicas que se están desenvolviendo en nuestra sociedad. Tomando en cuenta lo que es la gran complejidad del panorama nacional, consideramos pertinente abordar el coloquio lo que son estas crisis y cómo se expresan, desenvuelven, así como las formas en las que podemos enfrentarlas. De esa forma, abrimos con esta gran mesa que nos va a presentar, en este caso, Max Orihuela, que va a ser el moderador de la edición, pero queríamos darle esta gran bienvenida, sobre todo por el nuevo formato que estamos retomando, así como muchas gracias por su presencia en esa nueva edición. Max, te doy la palabra. Bien, entonces con esas palabras damos por inaugurado este coloquio a través de esta primera mesa estudiantil. Antes que nada, quiero agradecer a todos por la asistencia, buenos días con todas, todos presentes. A continuación, se va a llevar a cabo la primera ponencia de esta 27ª edición del Coloquio de Estudiantes de Sociología de la Católica, el cual, en esta ocasión, tiene por temática crisis no hay solo una, multidimensionalidad, efectos y posibles soluciones. Presentamos así la mesa estudiantil número 1, la primera, la cual se titula Crisis electoral, identidad y ciudadanía. En esta oportunidad se busca reflexionar acerca del componente tanto cultural como político desde un contexto coyuntural de la política peruana, las elecciones presidenciales del año pasado, del 2021 en particular. Ciertamente estos temas suelen ser analizados desde un margen político más institucional, más estructural, más macro. No obstante, creemos necesario en esta edición del coloquio enfatizar cómo estas movilizaciones se desplazan y organizan más a nivel micro sociológico, cómo se organizan dentro de un margen de lo que vendría a ser el tema principal del coloquio de crisis multidimensional principalmente. Si bien el trabajo que estamos a punto de presenciar ahora se enfoca en la camiseta de la selección peruana como un símbolo cultural, esto es solamente un componente de un análisis mucho más grande, de un trasfondo mayor, de lo que vendrían a representar los nuevos movimientos de derecha política en relación con el electorado y élites. Para este fin, contamos con la exposición de esta gran ponencia titulada La redefinición del electorado de fuerza popular en base a la camiseta de la selección peruana de fútbol en las elecciones del 2021. La ponencia busca explorar la progresión mediante la cual la derecha, los movimientos anti-Castillo, como una forma de ideología, de actuar, de pensar y sentir, adopta un símbolo político y este lo individualiza. La hipótesis en este caso es que este proceso viene como resultado de un colapso social producto de una polarización política, inmerso en el dilema entre élites políticas y el papel de la ciudadanía para hacer frente a esta situación, tanto desde un margen social y cultural. Así, es necesario observar las estrategias mediante las cuales Fuerza Popular ha buscado posicionarse en esta coyuntura electoral como una tendencia política y cómo el electorado ha adoptado este símbolo a través de la camiseta de la selección peruana. Dicho esto, en esta oportunidad nos acompaña el ponente Felipe de las Casas de la Ugarte, estudiante de la carrera de Sociología, expositor, representante y autor de la ponencia que van a presenciar a continuación. Además, contamos con la presencia de dos importantes comentaristas. Entre nosotros está presente el señor David Sulmón, quien es doctor en Ciencia Política y Gobierno de la Católica, magíster en Sociología en Francia por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, especialista en Sociología Política. Ha publicado investigaciones sobre el comportamiento electoral, opinión política, racismo y discriminación en América Latina, violencia política y derechos humanos.
Es docente de la Católica desde el 98 y actualmente se está desempeñando como jefe del Departamento Académico de Ciencias Sociales. Por otra parte, tenemos al segundo comentarista, cuyo nombre es Rodrigo Gil, quien es politólogo y magíster en Sociología por la Universidad Católica. Además, es docente actualmente en la Universidad Antonio Gurría Montoya y en la Católica. Está interesado en temas sobre partidos políticos, regímenes políticos, elecciones y movimientos sociales. Ha redactado algunos libros y artículos para la IEP, el Instituto de Estudios Peruanos. De esta manera, la dinámica de este espacio contará con la exposición del ponente mencionado, Felipe. Luego pasaremos con la ronda de comentarios que tiene 10 minutos por cada ponente, vendrían a ser un total de 20 en total para esta ronda de comentaristas. Y finalmente tendremos una ronda de preguntas de parte de ustedes, el público, para que puedan tener la libertad de tener alguna cuestión una vez que hayan escuchado la ponencia a continuación. El comité organizador y los que están aquí presentes van a apoyar con este asunto, rotando el micrófono, para que podamos aglomerar en un solo espacio todas las preguntas y al final puedan responderlas los presentes aquí. Entonces, sin más que agregar, damos paso al ponente para que nos exponga su presente tema el día de hoy y con esto damos inaugurada el coloquio de Sociología. Muchas gracias y Felipe, bienvenido. Gracias. Ya. Muchas gracias, Max, y a todos los presentes. Sin embargo, creo que no sé mucho de qué tema. Bueno, voy a intentar hacerlo así entonces. Soy muy moderno, así que voy a intentar hacerlo. Bueno, para comenzar, acá pueden ver el título de la ponencia y deducir un poco de qué se trata, ¿no? Es un tema que estuvo bien presente en la vida social, básicamente, de todo el país durante el año pasado, ¿no? La ponencia trata acerca de la redefinición de la campaña de fuerza popular alrededor y en base de la camiseta de la selección peruana de fútbol en la segunda vuelta del 2021. Título largo, pero el concepto es bien simple. Pasemos un poco a contextualizar. Como ustedes se acuerdan, ubiquémonos en la segunda vuelta del año pasado, 2021. Los candidatos que pasaron, como saben, fueron Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Y recordarán que al inicio todas las encuestas señalaban que Keiko iba detrás en intención de votos por márgenes de 10 o 20 puntos. Sin embargo, al final de las elecciones logró reducir esto a un margen ínfimo. Y la pregunta que surge es, ¿cómo la campaña logró esto? Bueno, en parte, como todos nos acordamos, una gran parte de la estrategia de Fuerza Popular durante la segunda vuelta fue literalmente ponerse la camiseta de la selección de peruana de fútbol, abandonar los colores tradicionales, el naranja, e incluso cambiar el logo del partido, de la campaña, de un Fujimori naranja a Keiko con la banda roja de la camiseta. Si puedes pasar un video. Entonces, esta investigación busca indagar respecto a ese fenómeno que ocurrió una vez que Keiko y la campaña deciden usar la camiseta de la selección en su campaña y como una gran cantidad del país lo hace también. Para comenzar, respecto a las preguntas que guiarán la investigación, siendo esta la principal, ¿qué factores estuvieron presentes en el proceso de redefinición de la campaña de Fuerza Popular en base a la camiseta de la selección peruana de fútbol y cuál fue su efecto en el electorado? Las preguntas específicas, como pueden ver ahí, son ¿qué rol tuvo la dirigencia de la campaña respecto a esto? ¿Cuál fue la percepción del electorado? ¿Qué narrativas estuvieron presentes en la redefinición y cómo afectó la politización política presente en ese proceso? Sí, por favor. La hipótesis que sostiene la investigación es la siguiente: que la campaña de Fuerza Popular condujo un proceso de redefinición para asociarse con los valores que el electorado reconocía en la camiseta de la selección. Este proceso logró conectar y movilizar con un electorado alejado del fujimorismo, pero Fuerza Popular finalmente no logró apropiarse de la camiseta como un símbolo a largo plazo. Esto vamos a explorarlo más adelante. Haciendo un repaso corto de la revisión de la literatura para esta investigación, identificamos 3 elementos principales que nos guiarán. Este balance breve es importante para poder entender básicamente qué vacío estamos llenando dentro de la literatura, qué obras fueron consultadas y en base a qué estamos trabajando en esta ponencia. En primer lugar están los estudios sobre cultura y símbolos políticos, los cuales apuntan a estudiar símbolos como movilizadores políticos, con varios estudios centrándose en los símbolos y los movimientos nacionalistas. De ahí está el tema de la polarización en procesos electorales, cuyos estudios apuntan a identificar cómo la polarización política intensifica y agiliza varios procesos sociales. Por último, están los estudios sobre la performance política, los cuales identifican a las performances puestas en escenas
como parte de las estrategias electorales que una campaña, un político o cualquier tipo de movilización política puede implementar, particularmente durante la dimensión emocional. Avance, por favor. Por último, queremos ver dónde encaja esta investigación dentro del mundo académico o dentro de las investigaciones que ya se han hecho a lo largo de la historia reciente. Tenemos diferentes factores acá, por ejemplo, el uso del fútbol en general o otras imágenes como la camiseta de Brasil en las elecciones políticas como un movilizador. Un hecho que ha sido estudiado particularmente por el hecho de Brasil 2018 con el presidente en ese entonces que fue electo, Jair Bolsonaro. También buscamos llenar un poco el espacio de cómo Fuerza Popular, uno de los movimientos políticos del fujimorismo más antiguos y que han perdurado en la historia reciente del Perú, ha podido redefinirse nuevamente en otra elección y atraer un tipo distinto o recapturar el electorado que han tenido antes. También queremos indagar acerca de la perspectiva del seguidor o la persona que justamente está siendo movilizada, porque no basta con solo centrarnos en la campaña ni el político particular liderando esta campaña, sino en las personas que básicamente conforman la campaña y particularmente el electorado que sostiene todo esto al final. Y por último queremos investigar acerca de cómo funcionan aquellos símbolos políticos que cobran como una vida propia, que perduran el significado o el sentido original y logran sostenerse a largo plazo. Siguiente, por favor. Ahora nos dirigimos hacia el marco teórico, el cual también seguía por estos tres elementos principales de teoría. Uno de los aspectos más importantes para definir la redefinición política parte de la teoría de Randall Collins respecto a la acción social y los rituales. Collins indica que los símbolos son objetos, ideas o personas cargadas de valor, los cuales adquieren ese valor mediante rituales de repetición e interacción social. Márquez contribuye a esta teoría por el lado político, indicando que estos símbolos pueden formar parte de estrategias políticas diseñadas a fidelizar un electorado en base a valores y emociones. Por último, también menciona que los actores políticos pueden intentar definirse a sí mismos y a sus oponentes en torno a estos símbolos. Hablando de la polarización política, encontramos dos afirmaciones importantes en la teoría. Primero, la influencia que la polarización entre élites políticas tiene entre las masas, lo cual en un ambiente electoral se usa para generar polarización afectiva, que implica una división fuerte entre el electorado respecto a los partidos o bandos en contienda. Asimismo, la polarización facilita el uso de estrategias en base a emociones y símbolos culturales, que funcionan como un refugio para estos electores en una época de polarización intensa. Ahora, respecto a la dramaturgia política, la teoría de Irving Goffman, en un contexto político, ubica a una performance como el posicionamiento de un actor político ante su público o su audiencia, en un intento de definirse a sí mismo y a su entorno, sus oponentes, en torno a este performance. Estas puestas en escenas hacen uso de un manejo de la dimensión emocional bastante repetitivo y el elemento cultural para conectar con su audiencia y las particularidades que esta pueda tener. ¿Sí puedes pasar, por favor? Lo que acabo de decir, pásame además, por favor. Como un balance que incorpora la teoría revisada, tenemos el proceso de redefinición, que guiará el análisis metodológico de esta investigación. El proceso de redefinición política es uno en el cual un actor transmite un mensaje a una audiencia para poder influir sobre ella. Este mensaje puede basarse alrededor de símbolos y está construido por narrativas y performances públicas. La audiencia puede aceptar o rechazar el mensaje, lo que abre camino a la repetición del mismo o mensajes diferentes para corregir este intento de redefinición. Acá podemos ver un pequeño esquema mediante el cual un actor le propone un mensaje a la audiencia que puede incluir símbolos, narrativas y performances. La siguiente, entonces. Habiendo hecho un balance de las herramientas teóricas que usaremos, pasamos a la metodología utilizada. Para esta investigación de corte cualitativa, utilizamos dos procesos principales. Primero, una revisión y análisis de fuentes primarias, como las actividades de campaña de segunda vuelta, mítines, debates, marchas, etc. Asimismo, el material audiovisual de esta campaña y los aliados de esta campaña, como spots publicitarios, videos, redes sociales, etc. Y en segundo lugar, se hicieron estructuras semiestructuradas a dos dirigentes de la campaña de segunda vuelta de Fuerza Popular, una de las cuales es dirigente zonal del partido y una de las cuales es una activista sin afiliación política o partidaria. Por último, se entrevistaron a 5 personas que participaron de actividades de campaña de distintas edades y sexos, o sea, participar de las marchas, de los mítines, y todos utilizando y reconociendo el valor de la camiseta de la selección peruana como parte de esta movilización. La siguiente, por favor.
Ahora pasemos un poco a los hallazgos. Bueno, este es el diseño, ¿no? Ya. La primera parte de los hallazgos radica en identificar el proceso de redefinición en sí. Acá lo hemos separado en tres principales. Primero está el diseño de la estrategia, en el cual la campaña identifica el antivoto y la percepción del electorado como un limitador para sus oportunidades electorales en esta contienda. A raíz de ello, eligen la camiseta como un símbolo para poder captar una audiencia ajena y opuesta o opositora al fujimorismo, debido a que la camiseta se posiciona como un símbolo de reconocimiento personal que puede representar valores como la unión y el patriotismo. De ahí viene la implementación de la estrategia, mediante la cual la campaña utiliza la camiseta y abandona sus otros símbolos políticos. Por último, el electorado da cuenta de esto y empieza a utilizar la camiseta y movilizarse en torno a esta. Por último está la adopción, mediante la cual el público general, incluso aquellos opuestos antiguamente a la Fuerza Popular, identifica y reconoce la camiseta como un símbolo de la campaña. Para todo esto fue importante el hecho de que hubo muy pocos intentos de disputar este símbolo, con una mención notable, solo una mención notable del candidato Castillo respecto a esto en un mitin electoral. Por último, se toma en cuenta lo ocurrido después de la campaña, donde la camiseta se desprende de la campaña misma y es adoptada por el movimiento anti-Castillo, que perdura hasta ahora en diversas marchas que hemos podido ver, por ejemplo, el día de ayer. Esta primera parte nos da cuenta de una estrategia planificada, implementada y efectiva. Siguiente, por favor. La segunda parte de los hallazgos se centra en identificar las narrativas que acompañaron este mensaje de redefinición en torno a la camiseta. Estas son 5 en total que hemos identificado y codificado. Y en primer lugar está esta narrativa de la humildad, mediante la cual se intenta posicionar a Keiko Fujimori como una persona humilde y que reconoce sus errores. Esto se podía notar en varios eventos públicos que Keiko realizaba, en donde, apuntando a un público ajeno al fujimorismo o decepcionado en la candidata, reconocía sus errores políticos, pedía perdón por diferentes motivos, identificaba que reconocía con humildad, en sus propias palabras, su rol en la segunda vuelta. Esto apuntaba a suavizar la imagen de Keiko Fujimori como persona ante el electorado y a reducir su desaprobación personal. De ahí está la narrativa emocional, en el cual se hace uso de las emociones en el discurso y en las puestas en escena. Esto se puede observar de varias maneras. Para comenzar, la vinculación entre Keiko Fujimori y emociones positivas, como las que menciona ella en varios discursos suyos, citando humildad, entusiasmo, alegría, reconciliación, unidad, reencuentro, justicia y la unión familiar. Por ejemplo, la unión familiar fue puesta en escena en la reconciliación o la puesta en escena de una reconciliación de los hermanos Fujimori en Chorrillos, por ejemplo. Asimismo, la narrativa emocional se hacía presente en la manera como la campaña motivaba y retenía a la audiencia con discursos intensos de lucha, intentando movilizar justamente a sus adherentes en base a emociones pasionales. La siguiente, por favor. La narrativa que habla de la unión era de las más presentes en la campaña. Al adoptar la camiseta como símbolo, la campaña quiso vincularse con la idea de unirse por el país, creando así una estrategia que ayudaría a generar alianzas políticas y atraer votantes pese a su animadversión por el fujimorismo. Eso tenía que enunciarse y proyectarse, por lo cual la unión era un valor promovido por la campaña en sus discursos y en acciones que la campaña incorporaba en sus puestas en escena. Por ejemplo, hubo varios eventos donde antiguos rivales de la campaña, sea políticos o en la primera vuelta, se ponían la camiseta literalmente junto a Keiko Fujimori, para indicar que estaban unidos detrás de un símbolo por una causa que era el movimiento anti-Castillo en ese momento. La narrativa respecto al fútbol también era notable y era potenciado por la camiseta por razones evidentes. Asimismo, se intentó posicionar a Castillo como un candidato de la división y del odio, ¿no? Como ya fue mencionado, en la narrativa que trata acerca del fútbol, se buscó asemejar la campaña de Fuerza Popular con la selección peruana de fútbol para aprovechar las emociones que la sociedad le atribuía al fútbol y a la selección en particular y apelar a un público apolítico o ajeno justamente a la política nuevo, por ejemplo. Esto fue potenciado por varios eventos, como los videos de los jugadores de la selección llamando a ponerse la camiseta y votar por Keiko sin decir necesariamente votar por Keiko. Por último, está la narrativa acerca del Perú, en la cual la campaña se definió a sí misma como una lucha para defender el país de una amenaza mayor. Acá podemos ver un mensaje que resume bien esto, y que Keiko misma repetía a lo largo de la campaña. Esto no se trata de mí, se trata del Perú.
Siguiente, por favor. Pasando ahora a las entrevistas, se hizo una tabla para contrastar las respuestas de las dos dirigentes entrevistadas en torno a esas narrativas de la campaña. No hay tiempo para pasar uno por uno acerca de qué han dicho, sin embargo, como balance general podemos ver tres afirmaciones. Primero, que desde la campaña se promovió el uso de la camiseta en un inicio, pero luego la camiseta fue cobrando vida propia entre los seguidores, independiente de Fuerza Popular. Las personas iban poniéndose la camiseta para salir a marchar sin haber ninguna orden del partido o ningún activista que lo ordene. Asimismo, se intentó incitar en el electorado emociones similares a las de un partido de fútbol, con emociones fuertes para mantenerlos movilizados. Por último, la camiseta como símbolo buscó facilitar la entrada de la campaña en sectores apolíticos o antifujimoristas bajo el mensaje de "no es Keiko, es el Perú". Siguiente, por favor. Las entrevistas con los simpatizantes nos permitieron construir un balance de la percepción de la audiencia respecto a la percepción de la camiseta, la cual fue muy similar y casi uniforme entre los entrevistados. Esto lo hemos separado en tres etapas distintas. Primero, antes de participar en la campaña, los entrevistados mencionaban que reconocían a la camiseta como un símbolo nacional de unión. Cuando se adentraban en la campaña, dijeron que la camiseta sirvió como un punto de partida para movilizarse en la campaña y también representó un refugio entre un ambiente de polarización. Durante su participación en la campaña activa, indicaron que la pasión por el fútbol los motivaba para seguir utilizando la camiseta y sentirse parte del movimiento, y que las emociones, como la desesperación, la frustración, pero también la unión y la esperanza que sentían ellos, fueron importantes para mantenerse unidos como colectivo. La camiseta también permitió que se unieran personas que se reconocían como distintas entre ellos. Finalmente, después de la campaña, indicaron que su percepción de Keiko o Fuerza Popular no había cambiado y que no relacionaban a la camiseta con Keiko o con su partido. Por último, afirmaban que el significado de la camiseta tampoco había cambiado, pero ahora lo podían utilizar para expresarse políticamente, lo cual es un uso que antes no se les había ocurrido o no estaba presente dentro de sus prácticas de expresión política. Siguiente, por favor. Habiendo presentado nuestros hallazgos, podemos ver cómo esto dialoga más o menos con la teoría realizada. No más o menos, totalmente. Respecto al tema de la cultura y los símbolos, encontramos que la camiseta como símbolo ayudó a cohesionar a los electores alrededor del patriotismo que se quería promover. Asimismo, el mensaje emocional de la campaña logró indignar y preocupar a personas que antes no se habían movilizado o no se habrían movilizado, provocando una reacción que condujo a la acción en base a emociones. Respecto a la polarización, se puede ver cómo la campaña de Fuerza Popular capitalizó la polarización para hacer llegar su mensaje, el cual fue potenciado, como vemos, cuando se trata de la camiseta y de la campaña como refugios de unión entre la polarización. También vemos que se genera una polarización afectiva, no hacia el partido de Fuerza Popular, sino hacia la campaña anti-Castillo. Finalmente, respecto a las performances, observamos que la campaña intentó y tuvo éxito en posicionarse a sí mismo y a su oponente ante la audiencia. Un éxito que se basó en la interacción social con el electorado y que condujo a la construcción e influencia sobre su audiencia, que finalmente ayudó a mantener unido a un público movilizado en las marchas Respeta mi voto que se dieron después de las elecciones. Para finalizar, por favor, quería presentar este diagrama que representa el proceso de redefinición que se ha analizado. Es un poco confuso sin mi explicación, así que me siguen. Como se puede ver, la campaña de Fuerza Popular propuso un mensaje de redefinición. Ese mensaje fue "ponte la camiseta", y estuvo acompañado por 5 narrativas de redefinición y una serie de puestas en escena que lo sostuvieron. El electorado recibió este mensaje y aceptaron la redefinición, como se puede observar, vinculando a la campaña con la unión y el patriotismo y ubicando a Castillo como un divisor y una amenaza. Encontraron en la camiseta un refugio que representaba su patriotismo. A partir de esto se dieron varios resultados, como la adherencia a la campaña de Fuerza Popular, la camiseta siendo utilizada como símbolo político y la movilización de este grupo. Esto inició un ciclo de repetición de rituales, mediante el cual la campaña continuó proponiendo mensajes y fidelizando a su público, y en un contexto de polarización se facilitó este proceso a favor de Fuerza Popular. A partir de todo lo expuesto, presentamos las conclusiones. Sí, por favor. En primer lugar, la campaña de Fuerza Popular intentó redefinirse en torno a la camiseta de la selección para poder superar su antivoto, atraer un público fuera del fujimorismo y movilizar el electorado. Este proceso de redefinición estuvo reforzado por rituales, narrativas y puestas en escena que buscaban vincular la campaña con valores de unión y patriotismo.
También sostenemos que Fuerza Popular tuvo éxito en este proceso, adoptando la camiseta de la selección temporalmente como un símbolo que representaba la defensa del país en sus palabras. A raíz de este proceso, la camiseta cobra vida propia entre los electores. Cuando termina la campaña, la camiseta continúa vigente como un símbolo entre sectores anti-Castillo. Para finalizar, es importante resaltar que el significado de la camiseta no fue alterado ni modificado. La campaña de Fuerza Popular fue quien se disfrazó de la camiseta temporalmente, vistiéndose de sus colores y de sus valores. Esta utilización política de la camiseta los benefició por un periodo de tiempo, pero luego de esto, la camiseta se convierte en un símbolo totalmente independiente. Todo lo expuesto da cuenta de un proceso de redefinición que fue planificado, implementado y que tuvo impacto de manera exitosa, logrando ubicar a la figura política con mayor antivoto del Perú a decimales de ganar la elección. Todo esto se construyó sobre un mensaje simple, un mensaje de ponte la camiseta Perú. Antes de terminar totalmente, quería agradecer primero y más importante a mis papás que están acá presentes de sorpresa, a mi asesora Marisa Paredes, que acá no está, pero agradezco un montón todo el trabajo que hizo por mí, y a mis amistades que me han acompañado durante el proceso de este curso, que es el trabajo final del curso seminario de tesis, que estoy esperando mejorar y expandir para poder presentarlo para la licenciatura. Así que muchas gracias a ustedes y al COES particularmente por darme este espacio, y esto ya es el fin de la presentación. Muchas gracias. Por tu gran exposición. Es una buena introducción para presentar la temática de esta mesa, porque colocamos en bandeja lo que vendría a representar una crisis, ya que lo que acaba de exponer Felipe es un fenómeno que está presente a nivel internacional, el surgimiento de las derechas. Es un fenómeno que también cala aquí en Perú y que el fujimorismo tal vez no lo ha adoptado de la forma más eficaz porque ellos mismos son un anti. Pero esta utilización de símbolos, como la camiseta del Perú, para apelar a una unión entre un grupo social y un otro, que es el enemigo, es algo bastante instrumentalizable y hasta peligroso, porque es una estrategia que, pues, divisionista, que apela mucho a extremismos. Entonces, esa retórica de la división, del odio que adoptó el fujimorismo, cala profundamente en una sociedad como la nuestra, y lo podemos ver a través de aún la utilización de esta camiseta en las manifestaciones que se manifiestan en contra del comunismo o anti-Castillo. Entonces es algo que permea y es algo que puede seguir creciendo, y quizás el fujimorismo ya no lo capitalice porque pues ya es un partido bastante débil políticamente hablando. Pero hemos visto esta tendencia presente en el país, así que es una presentación descriptiva bastante fructífera para poder analizar la coyuntura política que estamos viviendo ahora. Nuevamente te agradezco, Felipe, y ahora es turno de pasar a los comentarios de los dos personajes que están aquí presentes, David Sulmón y Rodrigo. Así que le cedemos la palabra primero a David Sulmón. Tiene 10 minutos para su intervención. Bien, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a los organizadores del Coloquio de Estudiantes de Sociología por la invitación, a Felipe por su exposición. No sé si tiene que ver con la invitación, pero también gracias. Y me da mucho gusto poder tener nuevamente este formato presencial que tanto nos hacía falta, tanto por el lado de los profesores, nos hacía mucha falta poder interactuar cara a cara con los estudiantes que antes conocíamos en ventanitas en la pantalla. Entonces, gracias por la invitación. Pasando a los comentarios, bueno, este trabajo me parece interesante, tiene varios méritos. Uno, hace una revisión de distintos conceptos, una revisión conceptual de la literatura, que es, diría,
exhaustiva, siempre puede encontrar uno que otro texto más del autor que podría haberse citado, pero me parece que en general hay un buen esfuerzo, un buen trabajo de tratar de situar el problema que Felipe está tratando de analizar dentro de la discusión a nivel internacional y local, ¿no? Y también hay un interesante y buen trabajo de revisar estos discursos de campaña, esta estrategia de campaña, un análisis del discurso de la campaña, para ver cómo Keiko Fujimori logra, a través de una estrategia publicitaria, revertir efectivamente un antivoto muy alto que tenía durante la campaña, ¿no? Y que casi le otorga la victoria en la primera vuelta. Ahora, dicho esto, algunas cosas que me llaman la atención que no están en el texto, ¿no? O sea, claro, Felipe identifica 5 narrativas, ¿no? La unidad, la emoción, la unión, el Perú, el fútbol, y cómo eso se simboliza en esta camiseta, y que es un símbolo que logra focalizar la movilización de la campaña, y también después de los resultados, esta campaña respecto al fraude, el cuestionamiento de las elecciones, ¿no? Que es una cuestión de aglutinación en torno a la bandera, a la camiseta, ¿no? Que la bandera es un símbolo que se ha usado por actores de todos los colores políticos en nuestro país, ¿no? Y los extremos. Pero me llamó la atención que en estas narrativas no haya ninguna narrativa ni programática ni ideológica. Entonces, digamos, ¿cuál era? O sea, el Perú es Keiko, el antiperú es Castillo, más o menos, ese es el. Pero ¿cuál es ese antiperú? ¿No? ¿Y cuál es ese Perú en términos programáticos? ¿No? O sea, hay un electorado que se identifica con, digamos, los dos extremos que salen en la primera vuelta, y ese electorado que está teniendo, ¿no? Cuáles son las preferencias y reivindicaciones que pueden estar en el electorado y que estas campañas han movilizado, ¿no? Creo que ahí hay hay algo que debe trabajarse un poquito más, ¿no? Porque, digamos, uno podría decir, claro, Castillo es alguien que sale al final de la campaña, ¿no? Que también tiene símbolos importantes, el lápiz, el sombrero, ¿no? Y que se logra identificarse con el electorado, logrando lo que algunos pueden llamar una especie de representación descriptiva de ciertos sectores sociales. Entonces ahí empezamos a tener algunas categorías sociales de qué grupos sociales del país han apoyado a tal o tal candidato. Entonces eso uno lo ve en el mapa electoral, comienzan a cruzarse variables más sociológicas en el análisis, ¿no? Lugar de residencia, ocupación, etcétera, y cómo estas variables sociológicas pueden comenzar a vincularse con ciertas demandas y reivindicaciones que pueden tener grupos sociales distintos o preferencias, y que estas preferencias logran de alguna manera politizarse y representarse a través de la campaña. Creo que hay que hacer todavía ese vínculo entre lo social, lo ideológico, programático a un nivel muy básico de preferencias, y la representación política, ¿no? Porque la campaña, digamos, claro, busca movilizar emociones que son emociones asociadas a estas identidades o estas preferencias, ¿no? Entonces creo que ahí hay un tema que necesita, digamos, dejarse de alguna manera. Lo otro es el uso del término de polarización. Hay una... O sea, Felipe describe bien una literatura, toda esa diferencia entre polarización de masa, polarización de élites, polarización
afectiva. Ahora, y en la campaña, ¿qué tipo de polarización hubo al final? ¿No? O sea, porque, digamos, queda claro que hubo una polarización entre las élites políticas, ¿no? O sea, Castillo y Keiko se diferenciaban. O sea, la polarización en literatura clásica y la ciencia política es el grado en el cual se diferencian las posturas políticas, ideológicas, programáticas de los actores políticos. Ese es tenemos la definición que está en el texto de Felipe, ¿no? Entonces hay una diferenciación entre partidos o élites, ¿no? Es decir, buscan diferenciarse para facilitar al electorado escoger, ¿no? Como decir, o sea, tú puedes escoger entre 3 sabores de vainilla o entre chocolate, fresa y vainilla. Entonces, si los partidos quieren ser vainilla o quieren ser chocolate o fresa, eso lo van a expresar en su campaña, pero en términos ideológicos y programáticos, ¿no? Entonces, y eso ayuda al elector a esta persona no solamente es simpático, agradable, buena gente, sino está pateando para este lado y está pateando para este otro lado, y eso me permite diferenciarlo en términos programáticos o ideológicos, ¿no? Y la polarización en el electorado es cómo esto se refleja en diferencias políticas en el electorado. Y ahí creo que hay un problema en nuestro país. En nuestro electorado, lo dice Felipe, lo dicen varios, no es un electorado politizado, ¿no? Entonces, yo diría, no hay una polarización de masa, porque no hay identidades políticas, ¿no? Tú mismo planteas, esto al final no se refleja en un aumento del fujimorismo, ¿no? O sea, Fujimori no logra capitalizar su campaña en una mayor movilización de partidarios o generación de nuevos partidarios, porque uno ve ahora que Fujimori no tiene partidarios. Entonces ahí creo que hay que, o sea, una cosa es lo que los candidatos hacen y otra cosa es si esto se traduce en, por ejemplo, una polarización de masas, que significa que se han construido identidades políticas, y una polarización afectiva, que es un paso más. La polarización afectiva no es simplemente inventarle la madre a Castillo o a Keiko Fujimori que ha ocurrido, sino que es la tendencia de los partidarios de pensar que el partidario del otro es alguien totalmente desconfiable, enemigo, y eso creo que habría que ver. O sea, es la tendencia de partidos políticos de tener sentimientos de disgusto o desconfianza hacia los simpatizantes del otro partido. Entonces, para eso primero tiene que haber simpatizantes de los partidos. Entonces, creo que ahí hay un tema de que lo que se está movilizando no son simpatías partidarias ni identidades políticas, pueden ser preferencias, pueden ser identidades sociales. Castillo obviamente ha movilizado una identidad social, lo que algunos llaman una representación descriptiva. Keiko logró hacer eso o logró movilizar algún tipo de representación, lo que otro tipo de representación se llama la sustantiva, que es programática, que es esta defensa del modelo frente a la amenaza del comunismo que representaba Castillo. Creo que sería interesante que se tejer en tu trabajo justamente estos elementos, no solamente las imágenes que se movilizan en la campaña, sino con preferencias programáticas, ideológicas, y ver si en qué medida estas preferencias están relacionadas o calan en grupos, identidades sociales y políticas, para tejer un poco no solo lo discursivo, sino también por lo político, ideológico y lo social. Creo que gracias. Sí, antes de ello, muchas gracias a David Silvo por su primera intervención. Antes me toca dar una pequeña puntualización de esta intervención. Yo, para entrar en discusión, aunque no soy moderador, no soy parte de la mesa, yo identifico en la apropiación de la camiseta, la bandera, como algo bastante particular a nivel programático y ideológico, porque el comentarista lo mencionó en el caso de Castillo, de que él también usa símbolos. El caso del lápiz, el sombrero, o su lugar de residencia para apropiarse de su gente, ¿no? En el caso de Fujimori es la camiseta, que directamente alude a esta nación de patria,
que es bastante conocida en esta frase de la derecha, que es patria, familia, Dios. Y pues aquí se identifica un rasgo bastante particular de un matiz de derecha política a través de la apropiación particular de la noción de nación. Nación es igual a unión en la camiseta peruana, dicho sea de paso. Bueno, con esto ahora sí les doy la palabra al siguiente comentarista, Rodrigo Gil, por favor, tiene 10 minutos para su intervención. Bien, bueno, muchas gracias. En primer lugar, quiero también sumarme a los agradecimientos al COES por la invitación y a Felipe por compartirnos el trabajo. Para mí estuvo un gusto estar con ustedes el día de hoy. Al COES lo tengo muy bien referenciado desde mi paso por la facultad allá a inicios del 2010. Nunca he participado, así que ya me tocaba y estoy contento de estar acá entonces con ustedes el día de hoy. He dividido mi comentario en dos partes. La primera parte quiero resaltar puntos fuertes que veo del trabajo, que me parecen interesantes y que merecería la pena seguirlos explorando hacia futuro. Y en la segunda parte tengo algunas sugerencias, algunos comentarios más críticos tal vez para, de cara a la sustentación, que entiendo llegará pronto, poder ahí dar como el puntillazo final, de alguna forma, a los argumentos que presentas en tu trabajo. Para comenzar, diría que esto es un buen estudio de caso que coloca al centro, sociológicamente hablando, digamos, a un partido político en un contexto de campaña electoral, que es interesante en el sentido de que la ciencia política había venido planteando desde hace mucho tiempo que debido a esta crisis de representación, digamos, la crisis del sistema de partidos, la competencia política, la representación hoy en día giraba mucho en torno a figuras individuales, a personajes carismáticos, tanto a nivel nacional como subnacional, y que había perdido, digamos, en ese sentido, peso, la ideología, lo programático en la competencia electoral. Y si bien el tema de la bandera y de la camiseta no es meramente, digamos, programático, creo que hay ahí una discusión interesante en torno a cómo un partido político elige deliberadamente plantear esta discusión de cara al electorado para superar la figura individual de Keiko Fujimori y tratar de plantear una narrativa mucho más amplia que supere a la candidata y que en parte también supere de alguna forma el partido. Así que ahí veo un tema interesante que vale la pena seguir dialogando. También me parece interesante la propuesta sobre estas formas alternativas de evaluar las campañas electorales, las campañas políticas en el país. La discusión sobre la simbología cultural, la camiseta, la bandera, como ya dijimos, la performance, la relación entre actor-audiencia dentro de una campaña es también un tema, creo, novedoso para este tipo de discusiones. Y evaluar todo cómo ello ocurre en un contexto de polarización política es valioso, refresca de alguna manera lo que se había venido haciendo sobre la evaluación de los procesos políticos y las campañas electorales en el país, al menos desde la ciencia política, digamos que es donde me siento más cómodo. Creo que se había perdido de vista y ciertamente ese es un enfoque muy sociológico y bacán para el análisis. También es un estudio que ejemplifica cómo los actos de campaña pueden trascender y volverse símbolos culturales para ciertos grupos sociales. Estoy de acuerdo de que una vez acabada la campaña, una vez superada esta tercera vuelta, el fraude electoral, la camiseta quedó como parte de la piel, digamos, de una derecha más politizada en el país, que se ha apropiado de alguna forma de esta consigna, de esta bandera, y que la vemos, como bien dices tú, hasta hace 2 días, movilizándose en el centro de Lima y haciendo llamados y alertas por salvar el Perú, ¿no? Entonces ahí sí hay una relación entre lo que pasa en la campaña y lo que pasa después de la campaña. Y por último, también me parece interesante que no lo abordas determinantemente, digamos, pero el fútbol se ha vuelto un elemento de la cultura y que en cierto modo politiza audiencias, particularmente entre los jóvenes en el Perú, en América Latina. Hay una particularidad en el caso peruano, también en el caso brasileño, digamos, pero claro, uno no ve en otros países, digamos, que Cast movilice a los chilenos de derecha, digamos, con la camiseta chilena. Lo mismo pasó, digamos, en Ecuador con Lasso o Hernández en Colombia. No son actores que apelen a este tipo de estrategias para movilizar un electorado desde la derecha, como puede pasar en el caso peruano, como puede pasar en el caso brasileño.
y veremos si es que pasa en otros espacios más adelante. Dicho esto, van mis sugerencias salpicadas sobre lo que he leído y lo que he tenido la oportunidad de escuchar el día de hoy. Primero, creo que el texto ganaría mucho si la sección de análisis de las entrevistas no queda del todo desligada del documento, porque ustedes no han podido revisar, creo, el texto, pero hay una primera parte en la cual se presenta la revisión documentaria, gráfica, visual de lo que has podido mirar sobre la campaña, y luego hay una sección de entrevistas desligadas. Creo que sería mucho más potente el argumento si se vinculan ambas narrativas, ambos argumentos, y eso podría, pues, ser más convincente al momento de evaluar esta información. 3 minutos. Correcto. Creo que es importante explicar mejor esto que llamas polarización política, porque plantea la polarización desde el ámbito de la campaña electoral 2021, y creo que esta polarización en realidad es el derivado de una polarización que proviene de mucho antes, por lo menos desde el 2016. Entonces hay que evaluar qué pasó, digamos, del 2016 en adelante, en términos de cómo se han ido extremando los extremos, radicalizando cada vez más, y cómo ello tiene una consecuencia en la campaña entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori. En el medio ha habido una pandemia, en el medio ha habido 4 presidentes, y creo que no podemos quedar sin ver que lo que pasó en el 2021, al menos es mi opinión, tiene que ver con lo que pasa antes, determinantemente. Después, creo que también es importante que justifiques por qué Fuerza Popular es un buen caso de estudio. ¿Por qué? Porque señalas que Fuerza Popular es un partido con capacidad organizativa, y claro, estamos, digamos, cuando vemos lo que hay, Fuerza Popular destaca, ¿verdad? Es un partido que se ha venido construyendo capacidades, liderazgos, narrativas, mística incluso, pero hay evidencias de la ciencia política que ponen en entredicho este tipo de afirmaciones. ¿Qué tan organizada es realmente Fuerza Popular? Hace poco, este año, o el año anterior, Alberto Vergara y María Claudia Urso sacaron un texto en el cual decían de que Fuerza Popular, pese a lo que creemos, es un partido que ni tiene capacidad de articular horizontalmente a los liderazgos de los partidos, ya sea a nivel subnacional, a nivel nacional, ni tiene capacidad de agregar verticalmente a sus bases con sus dirigencias. Entonces, ¿cuán organizada es realmente Fuerza Popular para plantear, digamos, de que esta campaña que hizo en el 2021 realmente es producto, esfuerzo de un, digamos, manejo previo de la organización en torno a la camiseta? Y acaba lo principal que quería decir, porque se me acaba el tiempo y no quiero superar lo que se me ha, digamos, creo que este trabajo necesita atar la discusión teórica muy rica, muy interesante, a conceptos que provienen de la ciencia política en torno a las estrategias y campañas de los partidos políticos en América Latina. Sé que es injusto de alguna forma, es un coloquio de estudiantes de sociología, es una tesis en sociología, pero creo que no perdería y ganaría mucho si le damos una entrada también desde lo que se ha dicho de la ciencia política sobre las campañas. Tenemos, digamos, los trabajos clásicos, digamos, de Kitchell, por ejemplo, entre otros, que mira cómo los partidos y los sistemas de partidos proveen bienes, distribuyen bienes programáticos, clientelistas, personalistas, que creo que le haría fuerza a tu argumento, y habría que ver cómo colocar a Fuerza Popular dentro de esa discusión. Aunado a ello, hace algunos años Juan Pablo Luna publicó un trabajo sobre la representación segmentada, que básicamente lo que dice es cómo los partidos políticos y los liderazgos políticos se acercan al electorado de manera segmentada, dando ciertos bienes, ciertas promesas de campaña a cierto sector del electorado, y dándole en una misma campaña otras cosas, o prometiendo otras cosas para otros sectores del electorado. Porque acá parece que la campaña de Fuerza Popular está fuertemente centrada en la bandera, la camiseta, como en un bloque para todos, pero en realidad sería interesante ver cómo esa estrategia se conecta con las provisiones típicas de Fuerza Popular: seguridad, orden, crecimiento económico, que claramente pesan también en cómo aumentó el voto hacia el final de la elección. Tengo un último comentario, algo más que agregar. Y realmente, para cerrar, no estoy del todo seguro hasta qué punto Fuerza Popular se beneficia políticamente detrás de esta estrategia de apropiación de la camiseta.
Creo en primer lugar que es una estrategia proactiva, si no es fundamentalmente reactiva, va detrás de la imagen de Castillo, que básicamente representa el comunismo y el terrorismo para los líderes, digamos, de Fuerza Popular. Entonces la camiseta, claro, es un símbolo de patriotismo, de unión, de peruanidad, pero más que reducir el antivoto, lo que está haciendo es tratar de golpear a donde más le duele, digamos, a la candidatura de Castillo, y de esa forma se logran equiparar un poco los resultados. Pero esta estrategia me parece profundamente cínica y violenta, porque partes al país, una vez más, diciéndoles al electorado que quiere votar por Castillo y a los indecisos que si no votas por Fuerza Popular, eres básicamente, no eres un peruano, digamos, que no estás representando tu nacionalidad. Y en un país como este, de desigualdades, de distancias, creo que eso tiene consecuencias negativas para el voto de Fuerza Popular en la elección del 2021. Eso. Aplauso para los dos comentaristas que acaban de participar. Era una pequeña puntualización de ese último comentario. Yo quería recalcar dos puntos, básicamente. Cuando se refirió al 2016, qué curioso es preguntarse cómo llegamos a este punto, ¿no? En el cual surgieron dos extremos. Definitivamente Fuerza Popular tiene un rol protagónico en todo lo que ha sucedido en esos últimos 5 años, y en cómo hemos llegado ahora a este punto y cómo se liga con la temática del coloquio de crisis en esta coyuntura política particularmente. Y el segundo punto es posicionar a Fuerza Popular como un partido que tiene trayectoria histórica, porque es el partido por excelencia que se ha apropiado de este discurso anticomunista, antiterrorista, con el legado del padre en los 90, ¿no? Alberto Fujimori, y a través de esas narrativas que dicen hemos acabado con el terrorismo, hemos salvado al Perú. De alguna forma es interesante rastrear cómo esta trayectoria simbólica, política, ideológica se podría rastrear en la actualidad. Lo que está sucediendo ahora a través de la estrategia de apropiarse de la camiseta, también adoptando los mismos idearios que se usaron en los 90 de alguna forma, ¿no? Dicho esto, pasamos a la siguiente ronda, que vendría a ser la respuesta del ponente Felipe a los dos comentaristas, así que le cedemos la palabra, por favor, tiene 10 minutos. Ya, gracias. Esa mención a la ciencia política duele un poco porque el equipo de CEP nos acaba de ganar Semana Roja, así que sí duele un poquito, pero igual es súper útil para mi tesis, así que bueno, lo voy a ganar sociología. Voy a intentar, he notado todo, pero se nota que no soy muy organizado, creo que de esto, así que comienzo del final hacia atrás, creo, donde justamente hablamos un poco acerca, bueno, hablé un poco acerca de cómo fue esa estrategia. Mencioné la palabra reactiva, y me parece totalmente apropiado porque justamente lo que hemos visto últimamente en Latinoamérica en general son movimientos reaccionarios, ¿no? Que justamente son violentos, se basan únicamente en una respuesta pasional, fuerte y agresiva a ciertas tendencias, ciertas propuestas, candidaturas, etc., ¿no? Y sí me parece muy interesante investigar más acerca de Fuerza Popular como partido. Creo que quizá como persona que ya tiene como conciencia política de 2016, o sea, sabe qué está pasando en las noticias, asume que ya sabes todo como que el fujimorismo, ¿no? Como que yo sé quién está liderando, qué ha postulado, no sé qué, pero quizá hay temas que sí merecen más profundización para poder atarlo muy bien a todo esto. Y una autocrítica que quería darme era en la metodología, que nadie lo ha mencionado, pero siento que la metodología me falta un montón, no un montón, pero ha sido muy difícil conseguir entrevistas, porque tienes que hablar con personas que quizá no quieren que les expreses sobre este tema, tienes que decir que eres de la católica, de sociología, y es un poco difícil conectarse, especialmente con las personas del partido. Yo fui precisamente al local que tienen en Colón, me pasaron un contacto, que me pasó otro, y todos me dijeron que no querían entrevistar. Así que la metodología siento que me falta un poco en el tema de entrevistas para poder justamente dar una mejor mirada acerca de Fuerza Popular como partido, ¿no? Que muy pocas veces vas a encontrar algún dirigente que te quiera decir los problemas del partido, ¿no? Los problemas que tuvo el partido. O un dirigente que quizás no participó en esa campaña y ahora sí participa en las marchas, que no sirve tanto para justamente lo que quiere investigar. Así que creo que desde la metodología, más entrevistas, más
buscar un poco más y perseguir más entrevistados después del primer mismo, puedo llenar un poco estos vacíos que están mencionando, ¿no? Y sobre ambos, justamente los profesores han mencionado el tema de la politización, que también me parece muy, muy apropiado. Al comienzo la tesis iba a enfocarse más en la politización, luego quería enfocarme en símbolos tanto de Keiko como de Castillo, pero mi asesora, en toda su sabiduría sincera, me dijo: tienes que recortarlo porque si no, no vas a llegar. Y tenía toda la razón, Maritza. Así que lo recorté a solo una parte que era la camiseta y fuerza popular. Pero puedes escribir 3 tesis, 4 tesis más acerca de el sombrero, el lápiz, la canción Flor de Retama, bastantes cosas más, no por el lado del Castillo. El tema justamente ideológico y programático es algo que también estuve cuestionando qué tanto incluirlo justamente en la tesis, y creo que a raíz de los comentarios del profesor Sulmón debería estar más presente, porque claro, la narrativa que menciono acerca de la unión debería ser unión contra el comunismo, ¿no? Porque es justamente lo que se repite más, ¿no? Que se plantea justamente no solo unirse, sino unirse en contra del comunismo para detener el comunismo. Castillo, comunismo, tanto se repetía en tantos mítines que era una parte intrínseca de esto, ¿no? Así que sí, justamente los temas más ideológicos creo que no han estado tan presentes como deberían estar en la tesis, y me gusta mucho tener este feedback para poder mejorar eso. Y eso más un poco del lado teórico, porque del lado de las entrevistas muy pocas personas mencionan justamente el tema de izquierda, derecha, de opciones ideológicas, porque la mayoría de personas en el Perú, como usted dijo, no son apolíticas o no diferencian tanto entre esas propuestas programáticas. Algunos sí mencionaban, ¿no? Comunismo, o más que incluso ideología, los efectos de cierta ideología, ¿no? Inflación, pobreza, ¿no? Que están atados al discurso contra el comunismo, pero algunas personas se saltean esa parte de izquierda, comunismo o gobierno chavista y va de frente a Castillo, pobreza y hambre, ¿no? Que saltea un poco el aspecto ideológico, porque asumo que es también lo más cómodo para las personas apolíticas, ¿no? Quería también responder un poco justamente a lo que Max mencionó acerca de la camiseta. Yo quisiera proponer, quizá añadir un poco a lo que dijiste acerca de cómo quizá el sentimiento de patria es intrínsecamente de derecha. Quizá hay varios ejemplos modernos que sí, pero justamente parte de los gritos quizá más comunes en varios partidos de izquierda comunistas es patria o muerte, ¿no? O Chávez, por ejemplo, apelaba un montón a la patria, ¿no? En la patria grande, justamente esta idea que viene de esos sectores, ¿no? Así que estas cuestiones del nacionalismo, de la patria, de la defensa a la bandera del país, sí hay varios ejemplos recientes de parte de la derecha, particularmente de derecha conservadora, pero también hay varios ejemplos quizá más antiguos de izquierdas fuertes o izquierdas utilizando justo esta defensa del nacionalismo, ¿no? El nacionalismo ya es como una camiseta que cualquier candidatura, cualquier partido puede vestir para poder también movilizar a raíz de esto, ¿no? En base a esto. Estoy saltando entre puntos, perdón, pero lo que mencionó también acerca de cómo la politización es un proceso desde 2016, incluso antes, también es un tema que siento que me faltó y que había un montón para mencionar ahí, ¿no? Tampoco quería que la tesis sea totalmente una reconstrucción histórica de eventos, pero igual siempre que pensaba acerca de cómo interpretar lo que estaba estudiando, siempre me remitía también a esos eventos históricos, 2016, 18, 20, todo ello, ¿no? Así que creo que sí, hay una buena posibilidad de vincular todos estos procesos que resultaría bien efectivo para poder justamente explicar de dónde surge la polarización y cuál es la particularidad en el Perú de esa polarización, ¿no? Porque particularmente lo de 2021 fue visto por bastantes sectores como un aspecto de clases, ¿no? O provincias contra Lima, etcétera, ruralidades contra urbanidades, y hay bastantes como que líneas divisoras que podemos justamente atar a eventos pasados o procesos pasados, ¿no? A ver, por último, ¿cuánto tiempo me queda, verdad? 4 minutos. Ya, perfecto. Lo que justamente quería ver más en la ponencia, y creo que nuevamente me ha faltado y me gustaría, me encanta tener la oportunidad justamente de escuchar los comentarios y mejorar, o proponer mejorar, es la vinculación con los simpatizantes, ¿no? Con las personas, porque la población que he estado estudiando, que son justamente o los dirigentes del partido o los simpatizantes del partido que se han movilizado,
no están muy cercanos a las ciencias sociales de la católica, ¿no? Por un tema quizá de que ellos mismos se alejan de ese tipo de espacios académicos o espacios que obviamente no simpatizan con sus simpatías políticas, o también quizá han sido tratados como actores irracionales de alguna manera por algunos estudios, ni siquiera estudios, por personas, ¿no? Yo también probablemente lo he hecho antes con personas que conozco de esas ideologías, así que me parecía importante intentar no necesariamente acercarme a esas personas, pero poder conversar acerca de sus emociones, de lo que sentían y cómo alguien que quizá antes no se había movilizado por ningún partido, ninguna causa, ninguna ideología, llega a hacerlo justamente por en este contexto, ¿no? Y cómo las emociones, si bien es un movimiento reactivo, como justamente mencionó Rodrigo, no es del todo negativo, sino que intentan vender bastante esta parte de la unión, la alegría, la esperanza, movilizar a partir del amor al Perú. Así que hay un intento justamente quizá de camuflar esta reacción de derecha, por decir, a elementos más positivos, emocionales, porque, y quizá no fue intencional, quizá era simplemente una parte de una campaña política. Obviamente quieres que las personas se mantengan unidos, cohesionados en base a cualquier movimiento, a cualquier emoción que los mueva, pero bueno, quizá también es contribuir un poco al estudio de estos movimientos un poco más, por decir, negativos, que se disfrazan o se camuflan de emociones un poco más positivas, de la unión y de la esperanza, porque justamente si ves las canciones que sacaban, que cada rato ponían, los mensajes, bastantes eran, o sea, a veces yo me encontraba mismo cantando en mi cabeza la canción esta de vamos peruano al comunismo, ¿no? Probablemente la sepa, no voy a cantar, pero alegre, cuando cantaban Contigo Perú, cantaban el himno, todas esas son emociones que buscan vincular lo que están haciendo, esta campaña, esta movilización, con elementos más positivos, con elementos incluso alegres, pero claro, cuando ves la movilización misma, particularmente las más recientes, que ya son quizás un grupo un poco, no es el mismo grupo el que se movilizó en segunda vuelta y el que se movilizó contra el fraude, ¿no? O el que se sigue movilizando ahora. Pero justamente en esos últimos grupos quizás es un poco más esa reacción más agresiva, más que demuestran también racismo abiertamente público, ¿no? O racismo, clasismo, discriminación, violencia, todo ello, ¿no? No sé cuánto tiempo me queda, pero si me queda tiempo, agradezco de nuevo a todas las personas. Un minuto para hacerlo. Ya, buenas. Me faltó una persona que fue uno de los correctores de mi ponencia en el coloquio mismo, se llama Juan Dolores, es egresado de acá. En sus comentarios a mi ponencia, que se mandé por escrito, destruyó un montón, y me encantó, porque me motivó mucho más a analizar un poco cuáles eran las deficiencias de la ponencia, en temas tanto de forma como de fondo, cuestionar un montón si apliqué la metodología correcta, si estoy vinculando bien los elementos teóricos, qué vacío realmente quiero llenar en la literatura. Así que todo este proceso que es presentar tu ponencia, que te la corrijan, que te la comenten y si hacen preguntas, es súper importante para poder también sentir que has hecho un trabajo completo. No se trata acerca de solo aprobar el curso y ya, o aprobar el curso, mejorar un poquito y licenciarte, sino realmente cuestionar lo que has hecho, mejorarlo, y eso es lo que he sentido en este proceso. Y en parte siento que es lo que el coloquio siempre ha podido ofrecerle a los ponentes y a los expositores y a la audiencia también. El coloquio me ha encantado siempre estar para las ponencias. Las virtuales del año pasado también fueron buenísimas, porque justamente permite no solo dialogar acerca de temas importantes e ideas que compartimos o no, sino mejorar la forma en cómo comprendemos nuestros propios trabajos y lo de los demás y todo ello, ¿no? Así que, supongo que ya no me queda más tiempo, así que gracias de nuevo al coloquio, al moderador, a los dos comentaristas y a ustedes totalmente por venir acá a esta hora, este día, a esta sala y vernos a nosotros. Un aplauso. El discurso de unión me parece a mí algo particular porque cada ideario político de alguna u otra forma alude a este discurso para agrupar a sus partidarios. El progresismo tanto con su discurso de justicia social y bienestar social, particularmente el discurso de unión aquí, en el caso que estamos viendo, es unión
contra el otro. Es un discurso de unión divisionista. Es un discurso de unión que crea rechazo a la otredad, la cual es bastante particular, y reaccionaria, dicho sea de paso, lo que también se menciona, ¿no? Salió de una interacción más emocional, más del corazón para generar ese odio hacia el enemigo, ¿no? Y acerca también de cómo la metodología resulta algo complicada, pues investigar a fuerza popular por dentro, ¿no? Desde su estructura política, me imagino, si eres de Católica, si soy de San Marcos, imagínense, pues el sistema que se carga por ello. Pero bueno, ahora pasamos a la siguiente ronda, que son las preguntas de ustedes, el público. También a través de redes sociales pueden hacer sus preguntas aquí en el chat y por favor me las leen para que los comentaristas también puedan tomar nota y el ponente también. El ponente, que tome nota. Y bueno, si alguien aquí tiene alguna pregunta que realizar, por favor, que primero aglomeremos todas las preguntas en esta primera ronda. Levanten la mano si tienen alguna pregunta. 1, primero, 2, segundo, Lenny, tercero, 2 más por favor, 4 y 5. Listo. Estas 5 preguntas. Primero, ¿hay algunas preguntas en el chat de Facebook? Sí. Hay una de María Paz Cuadra. Pregunta: ¿podemos vincular la polarización política vivida durante la segunda vuelta electoral en el Perú con la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y la democracia más allá de las elecciones? ¿Cuántas preguntas son? Solo es esta. Sí, esa primero es la pregunta virtual. Ahora sí, por orden, primero el que está al fondo. Primero vamos a aglomerar las preguntas por un momento, así que por favor. El fútbol es un gran unificador del Perú, pero también no es la religión. ¿Creen que un partido que adopte imágenes religiosas podría ser tan efectivo como el fútbol con todas las imágenes del fútbol? Por favor. Sí, bueno, ya que estamos hablando del tema de la camiseta, se vino a la mente el tema de la bandera, ¿no? Que hubo en el año 2000, que justo es parte de la movilización social que se dio, ¿no? Y que estuvo cerca también, o en medio de lo que fue la marcha de los 4 suyos. Y eso como que parte del imaginario de la gente, un tanto un poco más arriba de los 30, no arriba de los 40, que lo tienen como que más presente. Y como que ven el tema de la camiseta, los colores, estos símbolos patrios, y los hacen con ellos. Eso hablando de gente mayor de 30, mayor de 40. Y lo otro que se vino a la mente es ya gente más joven que pudo participar de las marchas de Merino, y este enfrentamiento que hubo con la policía por una bandera de 12 metros del Perú en el centro, ¿no? Y que hubo mucha indignación en redes, especialmente con la gente que vive en Lima prácticamente. No, porque creo que también es parte de la investigación, o le damos esa importancia porque vivimos en Lima, vemos los medios de comunicación que es en Lima, porque hay protestas fuera que no es de Lima y como que no se le da tampoco la importancia, ¿no? Entonces, me parece a mí al menos que esos antecedentes serían bastante importantes para analizar o no, ¿no? ¿Cómo es que lo ve en este caso el ponente? Pregunta, por favor, sí, Yo voy también un poquito parecido a la pregunta de Lenny. Sobre el lado del patriotismo, la camiseta representa, si no es cierto, luchar por la patria, unir por la patria, y los mensajes de ahorita también se ve, Perú, que hacen sus patriotas, o Perú, te queremos, te defiendo. Pero parecido también lo que mandaba el comentarista, ¿a qué Perú se está refiriendo exactamente? Porque también se utiliza el discurso de peruanidad o nacionalismo en otros colores políticos. Entonces sería interesante también investigar o ver a qué Perú se refieren estos participantes de las marchas, lo que se pone en la bandera o bueno, la camiseta. Al Perú de los 90, Perú de los 2000, 2003, 2013, de la bonanza, el Perú hace poquito, 2018. Ese sería como qué Perú se identifica, qué Perú están defendiendo o queriendo rescatar estos manifestantes. La cuarta pregunta, por favor. Una ponente de ese lado me parece que lo hizo. ¿No? ¿O me parece que está bien? Sí, por favor. Bueno, primero muchísimas gracias, Felipe, por tu exposición y tu investigación. Mencionaste cómo el mensaje puede generar acciones, por ejemplo, unión, como lo que vimos con Kenji Keiko, y se capta una audiencia ajena. Pero también vimos cómo Fuerza Popular invita, por ejemplo, a mítines o recalca ex autoridades del fujimorismo que fueron muy criticadas, ¿no?
Por un lado se presenta captar gente ajena, pero por otro se endurece una derecha que parece que existe el fujimorismo, ¿no? Entonces, estas acciones simultáneas, que a mi punto de vista se pensan, ¿cómo se pueden leer en las dinámicas de movilización y mensaje hacia todo el público y la población peruana? Esa es la cuarta pregunta, ahora la quinta. Capac du Sud pregunta: ¿cómo influye la reacción de integrantes de la selección peruana respecto a su posición política? ¿No tenías una pregunta que hacer ahora? No, solo de las transmisiones. Son 6 preguntas, me parece, ¿no? Ya son muchas, porque quería hacerte una más. Yo no me acuerdo el tiempo, ustedes. Le podemos dar 15 minutos. Sí, es que ese tema también es parte de mi tesis, me interesa estudiar las derechas políticas, así que más que nada para imaginar un panorama futuro, ¿no? A mí me interesa saber, a través de esta experiencia de la camiseta, particularmente en la población peruana, cómo este poder, este potencial se puede capitalizar en coyunturas políticas futuras, o sea, ¿cuál es el peligro que esto ocurra en futuros candidatos? ¿Qué cualidades tendría que tener el candidato, particularmente para que todo ello se aglomere y forme una fuerza mucho más atractiva en base al símbolo patriótico, ¿no? Por ejemplo, López Aliaga también es un candidato de derecha que ha repuntado recientemente, sin embargo, digamos que no es tan carismático, bueno, personalmente. Más que nada a eso quiero llegar, o sea, si el personaje es carismático, por ejemplo, ¿qué otras cualidades podría reunir para capitalizar al máximo ese potencial? O sea, si Juan Brumal, algún personaje que representa a las derechas, Hernando de Soto, ¿de qué forma? ¿Cómo sería este monstruo en cabezas? De una forma. Esa sería mi pregunta. Y bueno, son 7 en total. Ya, buenísimo. Sí, los dos comentaristas también después de... Voy a responder preguntas, pero si alguno de ustedes quiere comentar acerca de cualquier punto que se haya hecho, me avisan para pasar el micrófono. Para comenzar, respecto a la pregunta de María Paz, ella misma lo dice, creo, en la pregunta, ¿no? Sí, personalmente siento que sí tiene totalmente que ver la polarización política con la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones. Y es difícil porque en varias elecciones, en las elecciones recientes, esto quizás es simplificar un poco mucho, pero siento que las candidaturas en las segundas vueltas casi siempre han sido pro-sistema, antisistema, ¿no? Y en las últimas 3 elecciones Keiko contra Humala era un poco más representante del pro-sistema. Hoy ella también hizo algunos gestos hacia el pro-sistema y terminó siendo también bien pro-sistema finalmente. PPK y Keiko era más antisistema en todos los discursos que daba, había más crítica, había propuestas que podría ver de un candidato más populista, y en la última elección obviamente Keiko era totalmente pro-sistema, ¿no? Así que creo que Keiko como candidata se ha vuelto también como una institución en sí, o sea, en las últimas 3 elecciones Keiko ha sido candidata a esta vuelta, todo el Perú la ha escuchado, mitad casi el Perú ha votado en cada ocasión por ella, pero cada vez ha tenido discursos un poco diferentes o variantes, lo cual justamente también vincularía con esta desconfianza que hay, ¿no? Porque la polarización definitivamente no solo favoreció a Keiko Fujimori, no ganó las elecciones, ¿no? Favoreció un montón a Pedro Castillo, y justamente creo que Castillo se beneficia bastante de la desconfianza en las instituciones, porque justamente llega a representar una propuesta anti-instituciones, al menos en el discurso de primera vuelta totalmente, segunda vuelta también. Así que ante la pregunta de María Paz diría justamente que la polarización y la desconfianza de las instituciones justamente creo que es lo que impulsan más a Pedro Castillo, particularmente durante los últimos días de primera vuelta, ¿no? Que surge casi de golpe, pero es algo que ya había estado básicamente formándose, ¿no? Como ha mencionado también el comentarista, es algo que ha estado formándose desde hace tiempo, esta polarización que incluye también esta desconfianza. Justamente la polarización afectiva como concepto usualmente se refiere a, como mencionó también el profesor, se refiere o está más presente en sistemas con partidos más sólidos, donde las personas identifican claramente a un partido, su ideología y a los demás. Pero en Latinoamérica casi no ocurre esto. Justamente parte de la revisión bibliográfica encontré un estudio una propuesta quizá teórica que argumentaba básicamente que
En Latinoamérica, si bien no se forman partidos sólidos en varios países, sí se forman polos donde se agrupan quizá varios partidos representando una opción y otra, ¿no? Así que la polarización llega a afectar o llega a juntar personas no alrededor de un partido necesariamente, sino de un grupo de partidos, un conglomerado de partidos o movimientos, que también es lo que pasó, creo que esta vez, ¿no? Sobre la segunda pregunta, que se ha estudiado un montón justamente creo acerca de la religión en la política, y últimamente en Perú sí se ha visto, ¿no? Renovación Popular es un partido que creo que es abiertamente evangélico, religioso, y han tenido justamente éxito a través de ello, ¿no? Si lo que sería justamente es el alcalde electo de Lima, si bien no fue electo con tanto porcentaje del voto, su subida, la subida del partido en general de renovación, se debe bastante a estos movimientos y estos discursos religiosos, particularmente evangélicos, me parece. Porque en otros países, o sea, antes la política, bueno, no sé, esta es como no es una afirmación respaldada por datos, pero siento que la religión estaba mucho más presente en la política antes, de cualquier tipo de candidatos. Ahorita en Colombia, el presidente que fue electo, Gustavo Petro, durante varios discursos después de la campaña y durante la campaña, apelaba bastante a la religión, por ejemplo, un candidato de izquierda. Pero hoy en día creo que eso es un poco más difícil de encontrar, al menos en Latinoamérica, donde la derecha es la que más utiliza la religión y los candidatos de izquierda usualmente no lo hacen. Castillo sí lo hizo bastante, pero no tenía este movimiento conservador detrás de él como lo tenía Keiko Fujimori, porque ese movimiento religioso también era de derecha económica, ¿no? Así que la religión creo que es como una, como dije, no como una camiseta, más bien la camiseta es una forma nueva quizá, o el fútbol es una forma nueva de esta religión que particularmente funciona en países justamente como mencionaba yo, Brasil y Perú, entre Latinoamérica, ¿no? Es más común ahí por la cultura del fútbol que existe acá y allá, y en otros países a menor medida, ¿no? Sobre el tema de justamente la bandera en el 2000 y todo ello, esto es algo también que el corrector de mi ponencia me mencionó, que debería buscar mucho más acerca de estos movimientos que se reapropiaron o retomaron la bandera del Perú cuando estaba cayendo Fujimori en el 2000 por ahí, ¿no? En las marchas también los contra suyos, todo ello. Porque definitivamente siento que la bandera es, o sea, en cualquier país, y en Perú obviamente la bandera, los colores, los símbolos son parte de la política, ¿no? ¿Cuántos partidos rojos y blancos tenemos acá? La Acción Popular, el APRA, el Nacionalista, varios más. Así que está como que ya inmerso un poco en la cultura, creo, en la cultura política, esto de referenciar la bandera, pero toda la razón en que tengo yo que investigar mucho más acerca de justamente esos procesos de eso, de retomar la bandera del gobierno de Fujimori, que también se mostraba bastante como patriotismo, mostrando la bandera, los símbolos patrios, ¿no? Que son antecedentes, como dicen, ¿no? Antecedentes muy interesantes y que tienen bastante que aportar al trasfondo de lo que estoy estudiando, que es los símbolos políticos nacionalistas que movilizan políticamente, ¿no? Que es esta mezcla interesante que me encanta entre la cultura, la sociología y la política. Acerca de, ahora, la pregunta que era bien similar, del patriotismo, la bandera de la patria, me encanta la pregunta de a qué Perú se refieren, y es algo que me hubiera gustado tener antes, mientras diseñaba la tesis, porque tienes toda la razón en que no todos defienden el mismo Perú, algunos defienden el Perú como a ellos les gusta, con las personas que les gusta dentro, las personas que no les gusta afuera, a veces te mandan a irte del país, algunos en el exterior tienen otra idea totalmente de qué Perú quieren, o qué Perú existe, qué Perú están defendiendo, así que la idea del Perú obviamente varía entre personas y me hubiera gustado preguntarle justamente a las personas acerca de ello, ojalá tenga la oportunidad de hacerlo de nuevo, porque esto ocurre bastante en cualquier campaña nacionalista, ¿no? En Estados Unidos, la campaña de Trump quería regresar a América a cuando era, bueno, no great, pero ¿cuándo fue eso? Le preguntan a varias personas, dicen cuando estaba Reagan, cuando estaba Roosevelt, cuando estaba Kennedy, algunos dicen simplemente no, nunca fue bueno, etc. O sea, no hay un consenso en ningún país probablemente acerca de qué país quieren, qué país defienden, todo ello, ¿no? Súper interesante la pregunta y voy a apuntarla totalmente.
acerca de los mensajes que generan acción y que captan. En varias actividades de Fuerza Popular sí encontré bastante este mensaje medio doble o simultáneo, en donde a veces cuando había un público, un meeting quizá más pequeño, un meeting en una región que se sabía que era bastión del fujimorismo históricamente, el discurso de Keiko era un poco más, digamos, yo siento que era un poco más clásico fujimorismo, ¿no? Que era un poco más referenciando al padre, referenciando el partido, Keiko siendo un poco más cómoda con ella misma, pero cuando era una audiencia más nacional, cuando era una audiencia o una región del sur, por ejemplo, o el cierre de campaña, que era un evento que se transmitió obviamente en televisión, había mucho más de perdón, disculpas, todo ello. Justo en el cierre de campaña, las únicas personas del partido que tuvieron protagonismo en el escenario eran Keiko y Kenji. De ahí nadie más del partido estuvo. Invitaron a Álvaro Vargas Llosa, a Vania Thaís, y cantó Jimmy Chinchay, creo. Pero la cosa es que no estuvo Marco Chávez, por ejemplo, ni nadie más del partido, porque cuando es un evento más grande y quieres apelar al público en general, tu mensaje tiene que ser consistente, ¿no? Y creo que entendían eso, y obviamente no iban a ponerse con las banderas del fujimorismo, y todos estaban de blanco y con la camiseta en ese cierre de campaña, porque obviamente se han estado sosteniendo este discurso durante toda la campaña. En el cierre de campaña que es transmitido nacionalmente, obviamente necesitan mantener y sostener ese discurso, ¿no? Pero sí tiene razón en que en algunas, particularmente en regiones del norte, creo, subían algunas figuras más reconocidas del partido. Y creo que eso fue como que bajando un poco a lo largo de la campaña. En primera vuelta era más notorio, porque obviamente no tenían esta idea todavía de todos por el Perú contra Castillo, ¿no? Sobre los integrantes de la federación, de la selección de fútbol, perdón, o sea, tenía todo que ver, me parece, ¿no? Todo que ver con cómo la audiencia percibía este mensaje como legítimo, ¿no? El hecho de que los jugadores de la selección que habían estado alentando todo 2018 en el Mundial, las clasificatorias, estén con la camiseta puesta, grabando mensajes diciendo no quiero comunismo, votemos por el Perú, piensa en tu voto, todo eso, dirigiéndose a Keiko, creo que legitima bastante el uso que Keiko le daba a la camiseta, ¿no? Porque antes era como que, bueno, ¿por qué te apropias de alguien que es de todos los peruanos, de un símbolo que todos reconocemos? Pero claro, cuando las personas que principalmente obviamente usan ese símbolo que representan el Perú en varias ocasiones, legitiman el mensaje, creo que ayudaba un poco más a que el mensaje de redefinición fluyera, que lo captaran mejor desde la audiencia, ¿no? Más efectivamente. Así que fueron actores súper importantes en todo ello. Y antes, me parece, en la memoria reciente que tengo, los jugadores no suelen ser abiertamente políticos, me parece. En Perú, al menos en fútbol, en las últimas elecciones. En Brasil me parece que es un poco, no tanto así. Me acuerdo que Neymar creo que estuvo poniendo a Bolsonaro ahorita, y no sé si también en la elección pasada, y varios otros jugadores de fútbol creo que sí, en 2018 apoyaron a Bolsonaro. Pero acá en Perú es como la primera vez, creo, que un equipo más o menos de consenso nacional que nos representan, que los alentamos, está apoyando una opción electoral, ¿no? Así que totalmente legítimo ese mensaje. Y por último, la pregunta que nos ha permitido tener esos 15 minutos. El panorama futuro, o sea, como dijo Rodrigo, es, o sea, si hay un peligro, digamos, de esta acción, esta campaña bien como cruel de corromper un símbolo nacional, utilizarlo para dividir entre quienes quieren al Perú, quienes no son peruanos, quienes se oponen, todo ello. Hay obviamente un peligro de que esto se siga repitiendo. Mira, en las elecciones municipales creo que no hay ningún candidato a utilizar la camiseta como símbolo, así que no es algo que ningún partido quiera hacer quizá para una campaña como municipal o quizá incluso en una primera vuelta, pero para una segunda vuelta, si hay un candidato antisistema o de izquierda y un candidato de centro o derecho por sistema, sí asumo y creo que esos movimientos, que esos símbolos van a regresar. No sé si con el mismo efecto, porque las coaliciones siempre como que van rompiéndose un poco, ¿no? Pero, como hemos dicho, no es un símbolo que ahora tiene su vida propia, es orgánico, las personas lo utilizan sin... Nadie les tiene que decir, ve a la marcha con tu camiseta. Ya es... O sea, lo llevan puesto de manera automática. Ya saben que tienen que ir con la camiseta porque es un símbolo con el cual expresan su opción política, su oposición
a cierto presidente, cierto partido, cierto movimiento. Así que sí puede ser que veamos de nuevo este símbolo en particular en una elección ya nacional segunda vuelta, pero con la notable excepción, digamos, de que ahorita en las elecciones municipales, donde Rafael Oceana ganó en Lima, todo celeste, no todo celeste, porque en Lima obviamente sabe que puede contar con ese apoyo conservador, limeño y religioso, pero a nivel nacional ya es cuestión de los que diseñan las campañas ver cuál estrategia sería la mejor y eso, ¿no? Y hablando de Antauro tiene su propia simbología totalmente distinta. El etnocacerismo es otro caso que se puede estudiar y se ha estudiado con los jóvenes profesores acá en la universidad, que creo que han hecho eso, con sus propios símbolos, como su mitología política, su historia, su propuesta. Así que quizá si Antauro llega a ser una opción presidencial o candidato a algo a nivel nacional, vamos a poder observar un poco más de esos símbolos particulares que usan los etnocaceristas, Antauro mismo, ¿no? Y bueno, será para estudiar también, si es que estamos ahí para hacerlo, ¿no? Nunca se sabe en el Perú. Pero sí, nunca se sabe qué va a pasar en el futuro respecto a esto. Esto va a seguir movilizando, creo, a personas, o las personas justamente se van a seguir identificando con la camiseta como símbolo político, y ya es cuestión del futuro a ver dónde nos lleva eso. No sé si alguno de los que tienen algo. Una cosita muy breve, tratando de volver sobre lo que ha mencionado Felipe, sobre la pregunta de la polarización. Creo que es importante, o sea, si la polarización genera desconfianza, y creo que es importante igual, pese a que estamos tentados a decir que sí, distinguir qué tipo de desconfianza, porque una cosa es la desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones políticas, otro tipo es la desconfianza interpersonal entre nosotros, digamos, como comunidad, y otra cosa puede ser la desconfianza que yo siento sobre si la democracia como tal es el mejor tipo, por ejemplo, de régimen político. Entonces, yo diría que tal vez la polarización, y habría que analizar, no sé si hay datos sobre eso, pero que la polarización sí podría haber agravado el estado de desconfianza interpersonal, ¿no? Ha salido hace poco una encuesta de IEP y de Oxfam que planteaba que ya la gente no creía ni en sus vecinos, como antes lo hacía, o sea, de manera mucho más clara. La POP, digamos, registra que los peruanos estamos cada vez más tentados de aceptar un golpe de Estado si es que hay casos de corrupción pues muy graves, ¿no? En la región somos, digamos, los que menos confiamos en la democracia, con Haití y otros países. Pero en términos de la desconfianza hacia las instituciones políticas, digamos, creo que siempre ha habido una baja desconfianza. No es que la polarización actual necesariamente sea la que origine esta desconfianza. Hemos vivido desde hace mucho tiempo una desconfianza permanente hacia los partidos políticos, hacia el Congreso, hacia la presidencia en menor medida. Tal vez sí hay ahí digamos, lo que ha pasado con el cierre del Congreso, con la vacancia presidencial de Vizcarra, en fin, todo lo que ha pasado podría haber generado un poco más de descreimiento sobre la clase política, pero en general yo diría que eso se mantiene estable. Y sobre lo de la religión, es difícil, digamos, señalar de que en un país profundamente católico como el Perú, la religión no es un issue, digamos, importante a considerar en la competencia política. Igual yo digamos, caminaría con pies de plomo en torno a esa discusión, ¿no? Porque nunca hemos tenido, digamos, no recuerdo, un partido católico, cristiano, confesional, digamos, que pueda aglutinar en torno a una agenda religiosa a una organización, ¿no? Lo que hemos tenido, digamos, más cercano podría ser Restauración Nacional, con LAI en algún momento, pero no hay, pues, la religión como por sí sola no puede ser, creo yo, un eje de competencia política, porque necesita, y ahí vinculo como la bandera y como la camiseta necesita un arropaje más amplio que incluya otros temas, digamos, latentes en la discusión política, donde, claro, la religión aparecerá en términos de o traducida como ideología de género o traducida como oposición a la despenalización del aborto, pero tiene que venir acompañada de otros elementos de la discusión más de clase, si quieres, que de alguna forma Renovación Popular ha logrado hacer. Pero igual, como la camiseta, creo que no podemos quedarnos solamente con
uno o pocos ejes de discusión, porque los partidos son más complejos que eso y el electorado demanda más que solamente una cosa muy concreta. Solo una cosita breve porque me encantó la respuesta acerca de la confianza y interpersonal. Justamente lo que yo pienso cuando tengo esta ponencia acá en este coloquio con el tema que tiene, que es múltiples crisis, es justamente que lo que he estado estudiando es parte de una crisis justamente de esa desconfianza en el otro, interpersonal, este colapso un poco de poder convivir con otra persona, con esa opción política distinta, de tener justamente una idea de Perú básicamente cohesionado o que puedan compartir en común con las personas, o esta crisis también de qué pasa cuando justamente se corrompe un símbolo de unidad y nacional, ¿no? Así que por eso es que creo que esta ponencia está en el coloquio y ya creo que estamos terminando, así que agradezco nuevamente a los dos comentaristas, a Max por moderarnos y a toda la audiencia y la organización del coloquio. Estoy seguro que vuelvan a decirle palabras finales, así que se las pasó antes de que puedan aplaudir o algo, así que... Si quiero que necesite el micrófono, un aplauso por favor. Con los tiempos no hubo problema, en realidad estamos bien. Con estas últimas intervenciones en realidad ya daríamos cierre a esta primera mesa del coloquio estudiantil. Agradecemos a los participantes infinitamente por estar aquí presentes, tanto a los comentaristas como la presentación de Felipe, que ha sido bastante fructífera porque él ha dado en el clavo en realidad al identificar el eje de esta ponencia, que es crisis multidimensional, situando la desconfianza como un eje primordial, tanto política, tanto en convivencia a través de los actores. Este es el componente microsocial que comentaba en un inicio, tanto en nociones que tenemos de progreso para el país, proyecto país. Todo eso está fragmentado en la población peruana. Entonces, quedarse con solamente esa idea en la cabeza, el núcleo principal que ronda en torno al eje de crisis es la desconfianza que estamos viviendo a nivel político, institucional, social, cultural, etc. Con esto pues damos culminada la primera mesa nuevamente. Gracias también a los presentes por estar aquí viendo la transmisión del coloquio. Y por favor aún no se retiren porque vamos a sortear unos cuantos libros antes de culminar, porque han recibido sus tickets, me imagino, sus vales. A partir de eso vamos a hacer un pequeño sorteo de libros de Oxfam. Ya podrán ver la sorpresa incluida en las bolsas. Y además los invitamos también a quedarse, a permanecer con nosotros a lo largo del coloquio, porque recuerden que tenemos toda esta semana disponible. Del 7 al 11 vamos a presentar en total 10 mesas, tanto estudiantiles como temáticas. Y esta noche, el mismo lunes, desde las 6:30, vamos a presentar la primera mesa temática del coloquio, que sería la introductoria, en la cual vamos a contar con personajes de trayectoria bastante amplia, como es el caso de Carlos Aramburu, que es un profesor de aquí, de esta casa de estudios, de la actriz a Mirta Vázquez, la ex primera ministra de la República, y a Héctor Beja, que es un reputado académico sanmarquino y también es profesor de Relaciones Exteriores. Así que son bienvenidos, por favor, de permanecer a lo largo de esta semana en el evento, como espectadores de empresas, también a nivel virtual. Pueden acompañarnos y nuevamente gracias a todos por asistir y hasta la próxima. Quería saber si podría hacer un comentario que se me acaba de ocurrir para la presentación de Felipe, si hay tiempo. Hay 10 minutos. Bueno, más que nada, hola Felipe, muchas gracias por tu presentación y felicitaciones. El comentario que quisiera hacer es respecto a un factor que también se puede identificar al momento de hablar de qué Perú nos estamos refiriendo, y este es la incertidumbre, sobre todo en los últimos ya casi 3 años alrededor de la crisis sanitaria y la crisis económica. Esto también ha implantado un pensamiento de que no tenemos las cosas fijas, no tenemos el empleo, no tenemos un sistema que nos garantice salud de calidad ni de cobertura, y también se pone muy tensa la discusión al querer ver cómo está gestionando el Estado para poder proteger a su población respectivamente. Entonces,
esta misma narrativa también está permeada del factor de la incertidumbre. Nosotros no sabemos por quién votar y hay un camino incierto, entonces ¿a quién deberíamos elegir? ¿Quiénes nos garantizan más seguridad a nosotros como peruanos, como ciudadanos? Entonces ahí también es importante ver cómo se va construyendo esa narrativa y al fin y al cabo la incertidumbre es una forma de violencia. No saber qué va a pasar con tu país. Y entonces también ahí está como que presente. Era algo último que quisiera comentar. De nuevo, gracias por tu presentación. Sí, ahora sí, el sorteo de libros. Cuatro. Bueno, muchas gracias por haberse quedado hasta el final. Vamos a proceder con el sorteo. Se van a sortear 2 bolsitas y 2 libros de bolsas laterales. El primer número es 5405. ¿Este es un cero? No le llegué a coger nunca. Sí, ya. A ver, el otro número es 5418. ¿No? Entonces, otro. 5407. Ahora tú. Sí. ¿Quién sigue? ¿La bolsa? Sí, sigue una bolsa. 5419. ¿Nadie? Y ahora tú, Micaela. El último libro. Ah, ya, por rayos. 5412. Felicidades. Sí, entrégalo. Que esa sea una motivación para que sigan asistiendo a las enfermeras. Van a haber eventos todos los días, sorteos. Bueno, muchas gracias por asistir. Gracias.